Muchas bendiciones. Hoy el día estamos comenzando unos estudios de una enciclopedia pero muy famosa, que es la Biblia. Es una enciclopedia de 66 libros y en varios tomos, ¿verdad? Así es. Entonces, nos revela mucho acerca de Dios, en cómo la relación de Él con nosotros, y también es la forma en que Él nos habla y nos instruye de su palabra. El día de hoy vamos a estar comenzando con los libros del Pentateuco, y el hermano pastor Miguel Mazariegos está aquí para podernos ayudar a entenderlo mejor. Pastor. Gracias, hermanita Vivi. Cada vez que se nos da la oportunidad de poder conversar acerca de las 1000 formas de Sí. cómo la Biblia nos explica acerca de la existencia, el tiempo definitivamente es relativamente corto. Ujú. Sí. Sobre todo cuando tú estás en un programa de televisión, en un programa de radio, los minutos corren y el Claro. tiempo no permite a veces poder exponer todo lo que es una inmensidad de conocimiento que Dios nos da a través de la Santa Escritura. Precisamente hoy en nuestra iglesia, por la mañana, estuvimos charlando con los hermanos acerca de un tema tan importante como es la obra del Espíritu Santo. Y sí convenimos en conforme a lo que la Biblia describe, que es el Espíritu Santo el que nos revela todo lo que tiene que ver con la creación de Dios. Yo doy gracias a Dios por habernos dejado un legado escrito, como es la Santa Escritura, bien lo mencionaste tú. Es una enciclopedia completa que nos narra del principio a fin todo lo que tiene que ver con la existencia del hombre. Claro. Algo que yo puedo percibir a través de lo que miro en la Escritura es que gracias a este documento que tenemos inspirado, dice la Escritura, por hombres que Dios inspiró a través del Espíritu Santo, hoy nosotros tenemos a nuestro alcance no solamente el Pentateuco, que en sí su nombre lo describe como los 5 rollos, donde precisamente se le asigna a Moisés como el autor, Sí. aunque hay un poquito de discrepancia porque al final, precisamente en el libro de Deuteronomio, que es donde termina el Pentateuco, se habla de la muerte de Moisés. Sí. Entonces se pregunta, ¿cómo Moisés pudo escribir acerca de que ya él iba a morir en ese tiempo, Después cuando de su todavía no muerte había también. Sí. muerto? Pero todo lo que la Escritura, fíjate que en esto hay una constante contradicción en cuanto a los científicos. Tú sabes de que ellos, basado en sus, yo diría, pues no son confirmaciones y son puras hipótesis. Ellos tienen yo diría, una información conforme a lo que es la creación del hombre. Ellos la deducen de una forma evolutiva. Por supuesto, asignada a seres animales de donde se supone viene el hombre, ¿verdad? Pero escuchaba uno de los estudiosos hace unos días que él mismo decía, siendo él uno de los científicos que apoyaba esta teoría, que no puede ser que el hombre derribe de esta manera en la creación que él tuvo en cuanto a existir, porque definitivamente no tendría el alcance que el hombre tiene hoy en día, que definitivamente no se puede deducir que se haya adquirido de un mundo donde no existe una fuente superior de conocimiento como es Dios. Sí. Entonces, basado en lo que te decía acerca de la inspiración del Espíritu Santo que le reveló a los hombres el escribir la Santa Escritura, nosotros tenemos dentro de los primeros 5 libros algo que es muy importante. Una de las cosas que yo estaba observando es que precisamente en el principio, en el libro de Génesis, se puede ver de que existe, no es el único libro, hago referencia a esto, que habla acerca de la creación, porque existen culturas, por cierto, paganas, en donde se habla del politeísmo, Sí. en donde ellos daban lugar a creer que el sol, la luna y otras formas de cómo poder representar
el poder de donde venía la vida, ellos le dan crédito a estas entidades que eran dioses. Entonces, el politeísmo del principio da la idea de que sí, de alguna forma llegó a existir el hombre. Sin embargo, el único libro, en este caso, que nos da fe de hablar de un monoteísmo es la Santa Biblia, porque ahí nos habla de un solo Dios. Dado a esta revelación que nosotros tenemos ahora por el Espíritu Santo, podemos ver que estos 5 rollos que se le dieron, si ponemos a Moisés como el autor, a revelar a Moisés, definitivamente te da identidad a ti, me da identidad a mí y a todos los que creemos por fe en quien es nuestro Creador, Dios. Sí. Porque si nosotros nos vamos a estudiar en cuanto a la historia de la creación, repito, pues hay muchas epopeyas, ¿verdad? Sí. Que hablan de diferentes creaciones, de cómo el hombre viene de aquí, el hombre viene de allá. Pero cuando vamos a la Escritura, es el único documento en donde podemos ver exactamente el principio y el fin de la humanidad. Sí. ¿Qué podemos decir de esto, hermanita Vivi? Que gracias al documento que nosotros tenemos acerca de la Biblia, y ahora enfatizando lo que es el Pentateuco, podemos ver que sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Tú sabes pues de que gracias a los estudios que se han hecho ahora acerca de las familias, de los apellidos, de dónde tú vienes, quiénes fueron tus progenitores, ver un poquito más allá atrás, ¿verdad? Acerca de tu genealogía. Podemos ver que sí, el hombre está interesado en saber quién fue mi papá, quién fue mi mamá, mis abuelos, mis tatarabuelos, y yéndose para atrás. Y ojalá que no sea un mono. Que no te vas a dar la sorpresa que encuentres allá a papá mono, ¿verdad? O a mamá gorila, ¿verdad? Sí, no. Sino que te menciono esto porque el hombre sí se interesa en saber sus orígenes, de dónde yo vengo. Entonces, yo no puedo tomar un documento escrito por hombres que me dejan ver que de ahí me origino. Para mí, el único documento que me da certificación que yo soy una obra hecha por la mano de Dios es la Santa Escritura, es la Biblia. Y así mismo, si miramos, como dice el autor que se le pone que es Moisés, se ha visto también se respalda con ciertas cosas que están escritas en la historia. Aunque también cuando él fue sacado, exiliado de Egipto, ¿verdad? Sí. Él también, o sea, muchas cosas de él fueron borradas por mandato del faraón, ¿verdad? Sí. Entonces, en eso tal vez puede haber un tipo de falta de información, pero hay muchas cosas que corresponden, que van de la mano según las escrituras y también la historia. Sí. Hay muchas cosas que ahora los arqueólogos han estado descubriendo, como respaldando y miran acerca de la Biblia. O sea, que respaldan las escrituras. Sí. Definitivamente, hermana Vivi, Dios, quien es el autor de la Santa Escritura, a través del Espíritu Santo, que dio esta revelación, nos certifica exactamente que todo lo que está escrito dice que es la palabra profética más segura. Es más, recomienda el mismo pasaje que está en la carta de Pedro, que siempre estemos expuestos a esa luz que proviene de Dios para que nosotros tengamos siempre la verdad revelada. Una de las muchas cosas que precisamente se habla, lo menciona Mateo 24, en donde el mismo Señor Jesucristo recomienda en ese entonces a sus discípulos, pero ahora a todos los que somos la iglesia, mirad que nadie los engañe. El engaño ha sido un arma diabólica que desde el principio fue muy efectiva para el enemigo, confundiendo primeramente la mente de Eva, y conocemos la historia que se fue totalmente distorsionando todo lo que era en el principio, pues el plan de Dios acerca de cómo Dios quería ser exclusivamente
un mundo en donde gobernara la justicia de Dios. Pero ahí nos damos cuenta que lo primero que hace que se distorsione ese plan fue el engaño. Sí. Entonces, de ahí que por eso, sí, nosotros ahora, pues con todo esto que Dios ha permitido, porque toda esta sigue siendo una obra de Dios, el que todos estos investigadores acerca de la existencia del hombre, de dónde viene, quiénes somos y bueno, cuántas cosas que ellos investigan, yo creo que Dios intencionalmente se involucra en estas investigaciones para darle a conocer al hombre, no al creyente, porque nosotros sin ver ya creímos. Claro. ¿Dicen amén? Amén. Ya creímos. Pero en el caso del resto de la humanidad que son conducidos hacia estas investigaciones, ¿de qué manera ellos van a llegar un día a creer que sí fue Dios el creador de todo lo que existe? Es a través de todo lo que los mismos hombres van a llegar a convencerse por sí mismos. Ahorita la obra de convencimiento es del Espíritu Santo. Pero para entonces yo creo que el que va a convencer a toda la humanidad de que Dios es Dios va a ser precisamente al final de los tiempos, cuando los hombres empiecen a darse cuenta, lo que tú me estás narrando, de que gracias a sus investigaciones tienen que darle crédito a que es Dios el que está envuelto Cierto. en todo esto. Entonces, para entrar al tema de hielo, Sí. hablando, ¿verdad? No se puede hablar de todo lo que es el estudio del Pentateuco porque nos llevaría días. Sí, es muy grande. Pero yo traté de sacar una síntesis del Sí. Pentateuco para poder minimizar lo que es este estudio. Sí, y es que es algo muy importante porque por algo yo miro que en la raza hebrea se especificaba que los niños de menor edad, ya como a los 12 años, tenían que saber de los 5 libros Sí, sí. de memoria. O sea, es algo que era primordial para, Claro. para la conservación Sí. de las creencias que Sí, tenemos. sí. Sí. Entonces, por eso yo creo que es algo bueno ponerle énfasis a esos libros, Sí. porque como que son las bases, ¿verdad? Claro, Y que nos va claro. guiando poco a poco a Sí. lo que a Por nuestros esa días. misma razón es que a Moisés se le considera como un patriarca. Sí, claro. Precisamente porque al tener ellos estos 5 rollos, que es el Pentateuco, definitivamente está dirigido primeramente a la creación del hombre a nivel mundial, pero en sí enfatiza más una enseñanza para el pueblo judío. De ahí que por eso ellos eran muy celosos en tomar el cuidado de instruir a los niños desde pequeños para que con este conocimiento ellos toda su vida vivieran bajo el temor de Jehová. Claro. Algo que lamentablemente ahora pues no se está dando lugar. Una de las razones por las cuales ahorita pues precisamente esta nación está experimentando tantos cambios que no para bien sino para mal, es porque se perdió el interés de que a bases, nuestros niños se les instruya con este conocimiento. Es cierto. Apenas escuché, no es oficial, pero escuchaba apenas de que acerca de el señor presidente que se acaba de elegir, estaba él hablando acerca de que él va a ordenar a las escuelas, parece que otra vez de nuevo se le dé el interés a la Biblia, de que los niños lean y estudien la Biblia, porque te imaginas, si nosotros hablamos de que queremos en todo ser exitosos y por supuesto tener no solamente la aprobación de los hombres, sino sobre todo la aprobación de Dios, sí tenemos que ir a las Escrituras, porque ahí es donde está la esencia de la sabiduría. Y teniendo este conocimiento que nos da la sabiduría de Dios, te imaginas a dónde no va a llegar esta nación. Si viviendo como vivimos, Dios en su misericordia bendice a Estados Unidos, te imaginas si volvemos otra vez a las sendas antiguas y volvemos a tomar en cuenta de que sin Dios no podemos hacer nada, vamos a tener que resaltar otra vez lo que dice el dólar, ¿verdad? Acerca de que solo en Dios creemos, ¿verdad? Y eso nos va a dar lugar a que entonces nuestros niños, nuestra juventud, vuelva a ser aquella generación que se está formando aquí en Estados Unidos para llegar a alcanzar
lo que espera todo gobernante, que su país sea bendecido. Viniendo a esta síntesis del Pentateuco, definitivamente algo que yo sí me di cuenta, viendo desde el principio, que es la base de lo que es la vida judía. Ahí nos explica la relación que Dios quería tener con los hombres, pero específicamente con este pueblo escogido por Dios. O sea, Israel es escogido por Dios, pero alcanzando a quién? Al resto del mundo, a través de Israel. Entonces, los libros del Pentateuco se centran específicamente en lo que es la creación de Dios y las leyes que Él transmitió a través, por supuesto, ¿verdad?, del conocimiento que tenemos ahora para el pueblo judío. Imagínate, qué cuidado el que Dios tenía y que tuvo, por supuesto, para Israel, que en medio de tantas naciones y que eran paganas, Dios quería que su pueblo estuviera siempre consciente de que se debían únicamente a Dios y que en este caso era a Dios a quien tendrían ellos que rendirle gloria y honra. Pero lamentablemente, como repito al principio lo decía, todo esto se degeneró dado a que hubo un engaño y Satanás de alguna manera estorbó lo que era ese plan de Dios. Pero al hablar de estos 5 libros, que definitivamente pues vemos que son los primeros 5 libros de la Escritura, los judíos o los hebreos le conocieron como la Torá. Sí. O sea, el nombre que se le da a estos 5 libros es la Torá. La Torá en sí, la intención era de enseñar, instruir y por supuesto, ¿verdad?, corregir cualquier cosa que se hacía fuera de la ley. Entonces podemos ver que dentro de lo que es el Pentateuco, Dios quiso ordenar a lo que era su pueblo primeramente, para que, yo diría, siendo ejemplo, Israel pudiera en el resto de las naciones tener un punto de partida, que así como Israel es bendecido, nosotros queremos ser bendecidos. ¿Y qué es lo que hace a Israel ser un pueblo bendecido? Que tiene una ley, que los norma en todo lo que tienen que hacer para que nada hagan mal, sino todo lo hagan bien. Sí. ¿Te imaginas? Nosotros ahorita, por ejemplo, con este cambio que tenemos de gobierno, el sueño de todos ahorita es de que las cosas se mejoren, que las cosas cambien, que podamos alcanzar otra vez de alguna manera el cuidado de tener esos pensamientos que nos van a llevar a tener en cuenta que nos debemos a un creador, a Dios solamente. Esto va a permitir que la mente de las personas empiecen a ordenarse. Y esto va a dar lugar a que tantas cosas que ahora, por engaño del enemigo, las personas creen, se vayan desvirtuando, se vayan de alguna manera quitando del camino para que nuestro caminar hacia Dios sea más claro y efectivo. Entonces, cuando venimos a ver el Pentateuco, yo escribía aquí que estos 5 textos abarcan desde la creación del universo y nos llevan hasta la muerte de Moisés. Entonces podemos ver que sí, Dios quería que tuviéramos el conocimiento de dónde viene todo lo que es la creación, cómo se llevó a cabo, qué es lo que nos enseña Dios a través de esto para que tengamos en mente y en el corazón consideración acerca de lo que es la Biblia. Se dice, y yo lo creo, que es el libro más vendido del mundo, la Biblia. Sobre todo traducido en una cantidad de idiomas que ahora pues no tenemos ni idea cuántos idiomas han alcanzado para que tengan este libro, todas las culturas, todas las razas. Lamentablemente no se trata solamente de tener una Biblia, sino llegar a conocerla. Entonces cuando venimos y empezamos a indagar acerca del Pentateuco, nos damos cuenta de que desde el principio Dios tomó el cuidado que nos diéramos cuenta cómo estaba, qué era lo que existía, de qué manera Él, fíjate que algo muy importante y me llama la atención porque en el capítulo 1 de Génesis comienza hablando el Señor acerca de que lo primero que hizo el Espíritu Santo, porque dice que Él se movía, ¿verdad? Sobre la faz. Ahora, vemos aquí algo
que lo primero que hizo el Espíritu Santo fue ordenar porque había un caos. Entonces vemos la función del Espíritu Santo ordenando primero lo que estaba mal, lo que estaba incorrecto, lo que no estaba de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces vemos que lo primero que hace el Espíritu es ordenar, pero lo segundo, según seguimos leyendo la Escritura, es que dice que separa la luz de las tinieblas. ¿Cuál era la intención de Dios? Y para el pueblo judío específicamente, que se dieran cuenta que el deseo de Dios es que el hombre viviera a la luz de Dios y no más en las tinieblas. La oscuridad yo la podría tipificar como ignorancia, como desconocimiento, como algo que no te da lugar a ver. Lo que te da lugar a ver es la luz. Yo te puedo ver ahora gracias a que tenemos luz. Pero si este cuarto lo oscureciéramos, yo ni siquiera tendría idea que estás aquí conmigo, y ni tú ni yo contigo. Sí, no. Pero ¿qué es lo que nos permite ver que existimos? La luz. Entonces, lo primero que Dios hace en el principio del Pentateuco, según Génesis, que es el primer libro de estos rollos, y precisamente Génesis significa, ¿verdad? Comienzo, principio. El principio de todo. Si tú quieres hacer las cosas bien para que terminen bien, tienes que comenzar bien desde el principio. Claro. Entonces vemos que desde el principio lo que Dios da es luz, disipa las tinieblas, para que el hombre tenga conocimiento y pueda saber de dónde viene. Entonces nos damos cuenta que en el principio Dios separando la luz de las tinieblas te da lugar a que tú puedas empezar a ver dónde vas a caminar. Dice que la escritura es lámpara a mis pies. Dios no quiere que tropecemos. Entonces, el primer libro que nosotros podemos encontrar es el libro de Génesis. Me gustaría mencionar esto, porque en el libro de Génesis, vamos a ver si, vamos a hacerlo rápido, no sé con cuánto tiempo contamos todavía, ¿verdad? Para poder narrar un poquito, pero así a grosso modo decimos, ¿verdad? Sacando un poquito de rasgos, las primeras páginas de la Biblia que comienzan con el Génesis, significa en griego orígenes, de dónde se origina la creación del hombre. Y precisamente ahí vamos a ver que se narra la creación del universo, ¿verdad? En detalle. Por supuesto, yo puedo ver que el Señor nos muestra dónde se puso el sol, dónde se puso la luna y sucesivamente cada cosa en su respectivo lugar. Pero ahí nos damos cuenta de que el Génesis, siendo el principio de la creación, también es conocido en una lengua hebrea como Bereshit. Y el significado de esta palabra también es en el principio. Esa es la traducción que hay del hebreo. Entonces, aquí comienza a narrar los orígenes o los principios que hay del mundo y el comienzo de un pueblo. Sí. Porque precisamente ahí es donde se nos habla de Abraham, después de Isaac y de Jacob, los primeros Y así patriarcas. mismo es como comienza el libro en el principio. Sí, exactamente. O sea, nos damos cuenta que ahí empieza a originarse cómo Dios en el orden, porque Dios es un Dios de orden, Sí. en el orden divino empezó a poner cada cosa en su lugar. Y con el deseo, repito, Dios de querer hacer un pueblo para sí, usó a Abraham, ¿verdad? Abraham en este caso, porque para entonces Sí, era conocido Abraham, para que por medio de él existiera un pueblo al cual él pudiera tenerlo como algo propio, algo que le pertenecía al Señor, el pueblo de Israel. Entonces aparecen estos personajes que te menciono como para que tengamos historia que a ellos ahora actualmente, pues, ¿verdad? Tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano y el pueblo islam, que somos tres fuentes fuertes que creemos en la escritura, con ciertas derivaciones, ¿verdad? Y ciertos cambios que cada una de estas agrupaciones ha hecho. Sí, definitivamente a ellos sí los consideran como los primeros patriarcas, ¿verdad? En cualquiera de estos grupos que te mencioné. Entonces, podemos, para hablar algo rápido, a Génesis lo podemos distribuir en dos grupos. El primero, donde habla acerca de la creación, hasta Abraham, en donde se habla de Adán y Eva, y por supuesto de Noé y el diluvio. Pero en la segunda parte podemos mencionar la historia de los patriarcas, y ahí podemos ya ver en detalle
a Abraham, a Isaac, a Jacob, y por cierto, incluso se alcanza a José, cuando podemos ver que entró a gobernar Egipto. Esto es precisamente lo que podemos ver en el principio de este libro, del Pentateuco, perdón, que es el Génesis. El segundo es el libro de Éxodo, y en este caso ahí se habla de lo que es Éxodo, lo podríamos ver como la salida. En Génesis es del principio, luego Éxodo es la salida, cuando Dios le da a Israel la oportunidad de poder ser un pueblo libre, y se narra todo lo que fue la travesía en el desierto de Israel para llegar a poseer la tierra de Canaán. Ahí podríamos darnos cuenta entonces de que sí, Dios tenía desde el principio, después del engaño de Satanás, darle libertad al hombre, que fuera el ser que él quiso que fuera desde el principio, que fuera un hombre libre. Por eso es que dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Ese fue el deseo de Dios, que Dios viviera una vida libre de preocupaciones, de tormentas y de todo aquello que al hombre acecha, y que ahora pues tú sabes quién no habla de estrés. Todo el mundo anda preocupado y bueno, tantas cosas que hoy suceden en la actualidad. Pero Dios quería que desde el principio el hombre pudiera disfrutar de todo lo que Dios nos creó alrededor nuestro. Así El es. libro de Levítico está hablando acerca de lo que, lo puse aquí, principalmente al culto de los israelitas que debían de dar a Dios. Se habla del orden sacerdotal.